Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Rogue and Janet. Isla Horizonte. Ala principal de investigación. Tony se encontraba en la consola central, con pantallas holográficas parpadeando a su alrededor. Estaba absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en las hebras de Agun que se desenredaban en el aire. Ajustó el aumento, resaltando segmentos erróneos del código genético vinculados a la activación inestable del gen X. Rogue estaba sentada cerca, en una plataforma médica, con la manga arremangada. Una pequeña muestra de su sangre giraba dentro de un vial de contención tras un panel de vidrio. Tony la miró y luego volvió a su pantalla. De acuerdo, dijo, con un tono concentrado pero tranquilo. Esto va a llevar tiempo. La estructura de tu gen X es más compleja que la de la mayoría. Y tu mutación parece tener múltiples subniveles, en pocas palabras. Eso es lo que hace que tu contacto sea peligroso. Pero también significa que tienes más potencial del que crees. Rogue asintió. ¿Potencial? Tony sonrió levemente. Eres especial. Tu mutación solo necesita límites. Una vez que aísle la frecuencia supresora correcta, la combinaré con un suero estabilizador. Conservarás tus poderes, pero podrás controlar cuando se activan. Y podrías convertirte en el más fuerte de todos. En fin, eso lo diremos más adelante. Por ahora, vayamos paso a paso. Rogue exhaló, más despacio esta vez. Se puso de pie. Gracias. De verdad. Por no tratarme como un problema a resolver. Tony levantó la vista de su trabajo. ¿Sabes? Deberías dejar de agradecerme. Este es como tu 15º agradecimiento. Ella le dedicó una pequeña sonrisa agradecida y luego se giró hacia las puertas de vidrio en el otro extremo del laboratorio. Está bien. Lo intentaré. Entonces, ¿puedo echar un vistazo? Tony respondió con un gesto de la mano sin mirar. Adelante. Encontrarás a algunas personas que vale la pena conocer por ahí. Han pasado por lo mismo que tú. Solo pregunta por esa pulsera. Te mostrará el mapa de esta isla y las zonas restringidas. Isla Horizonte Patio. Los amplios espacios exteriores del laboratorio estaban llenos de actividad. Plataformas de formación, invernaderos, el sector robótico, luego estaba el sector de producción y un par de espacios más. Este lugar sufrió varias remodelaciones a lo largo de los años. Rogue caminaba por el patio, admirando la tecnología avanzada y la belleza natural. Pequeños drones zumbaban mientras las viudas practicaban combate cuerpo a cuerpo y tiro en el campo de entrenamiento. Entró en una zona sombreada donde una mujer de cabello castaño corto estaba sentada con las piernas cruzadas en un banco, viendo una película en su tableta. Vestía un traje blanco y morado. La mujer levantó la vista al ver a Rogue acercarse. Hola. ¿Eres nuevo? Sí, dijo Rogue. Primer día. Soy Rogue. Janet, respondió la mujer. Se puso de pie y me ofreció la mano. Janet Van Dyne. He oído que Tony está preparando algo especial para ti. Rogue dudó solo un segundo antes de estrecharle la mano. El brazalete en su muñeca emitía un suave pulso, recordándole que estaba a salvo. Sí. Está intentando estabilizar mi mutación. Janet sonrió. Bien. Mereces vivir sin miedo a ti misma. Si él dice que puede, lo hará. Cerró la cuenta y la dejó en la banca. Vamos, juguemos una ronda. Caminaron unos minutos, hablando de Horizon Island, de las sesiones de entrenamiento y de los demás residentes. Al llegar al borde de un sendero, se detuvieron cerca de un pequeño balcón con escaleras a la derecha que conducían a la playa. Rogue miró a Janet con curiosidad. ¿Y tú qué? Preguntó. ¿Tú también tienes poderes? Janet asintió, con pasos ligeros y relajados. Soy una mutante, igual que tú.
Mi cuerpo puede cambiar de tamaño a voluntad. Puedo encogerme hasta el tamaño de un insecto o crecer lo suficiente como para derribar un camión de transporte. También puedo generar picaduras bioeléctricas y volar. Rogue parpadeó, impresionado. Rayos. Eso es, mucho. Janet soltó una risita. Lo es. Y durante mucho tiempo, fue un desastre. Encogerme y volar, sí, eso se consiguió con un poco de entrenamiento. Pero las picaduras estaban relacionadas con mi estrés. El problema mayor era algo completamente distinto. Rogue preguntó. ¿Qué tipo de problema? Janet dudó un instante, luego miró al frente con expresión seria. Tenía genética insectoide. Tenía instintos de insecto. Sentía impulsos que no podía controlar. Sentía la necesidad de poner huevos. Ansiaba insectos, vivos. Me despertaba en mitad de la noche con el instinto de excavar. No podía estar cerca de la gente sin preocuparme de que algo primitivo se apoderara de mí. Era humillante. Rogue la miró atónito. Eso es, ¿y Tony lo arregló? Janet asintió. Lo hizo. Aisló el patrón de comportamiento extraño en el circuito de retroalimentación neuronal de mi cerebro y lo neutralizó sin afectar la fuente de energía. Tomó tiempo. Un poco de ensayo y error. Bueno, aquí estoy, completamente normal. Ahora no construyo nidos ni como insectos. Dijo esto último con una risita. Rogue lo asimiló lentamente. Su agarre en la barandilla se apretó ligeramente mientras contemplaba el paisaje. Siempre me ha dado miedo acercarme a la gente. Mi tacto puede matar a alguien. Bueno, hizo una pausa y luego continuó. Cuando mi mutación despertó, casi mato a alguien. Así que, ya sabes. Siempre he estado sola y he tratado mi poder como una maldición. Todos me tenían miedo. Bueno, ahora mismo, gracias al supresor, puedo sentirme humana de nuevo. Qué ganas de que llegue el suero. Sonrió levemente. Vamos, basta de tanta charla triste y del pasado, dijo Janet, agarrándola del brazo y arrastrándola mientras bajaba corriendo las escaleras, directo a la playa. Había un par de viudas jugando al voleibol. Es hora de disfrutar del día. 10 minutos después, playa, era un día soleado. La brisa salada se extendía en suaves olas, mezclándose con risas y el sonido sordo de las pelotas de voleibol al golpear la arena. Rogue estaba descalza cerca del borde de la red, con los dedos de los pies enroscados en la tierra blanda. Llevaba un bikini azul que Janet le había regalado. Llevaba el pelo recogido, suelto, y la brisa le hacía mechones al moverse. Golpeó el balón hacia arriba con ambas manos, y la risa se le escapó cuando casi se fue fuera de la cancha. Una de las viudas, una mujer llamada Eva, con una diadema roja y reflejos rapidísimos, se lanzó desde un costado y lo remató por encima de la red. El grupo estalló en vítores. Janet le chocó los 5 a Rogue y sonrió. No está mal para ser su primera vez. Rogue no pudo evitar reír. Esto es divertido. Sí, lo es, respondió Janet. Volvieron a colocar la pelota y el juego continuó. La luz del sol se reflejaba en el agua y las gaviotas graznaban desde arriba. A su alrededor, la tensión que solía seguir a Rogue como una sombra desapareció por completo. Corrió. Jugó. Incluso gritó con fingida frustración cuando falló un saque. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, su risa fue espontánea. A la hora del almuerzo, tenía la cara roja y se le marcaban las líneas de bronceado. Regresó del agua con las demás, con el pelo mojado por una pelea de salpicaduras que no había empezado, pero que sin duda había empeorado. Al llegar a las mesas del exterior, Han le repartió sándwiches, fruteros y bebidas frías. Janet le dio un plato a Rogue y la empujó hacia un espacio vacío bajo una sombrilla. Ya te ves diferente, dijo Janet, sentándose a su lado. Rogue mordió su sándwich y asintió. Se siente diferente. Nunca pensé que volvería a reírme así. Harás más que reírte, dijo Janet. Solo espera a que regrese el resto del equipo. Rogue miró a su alrededor, observando a las mujeres charlar, tumbarse al sol y lanzarse toallas en combates de lucha libre medio serios. Vio a gente que antes estaba rota, pero que estaba sanando. Y ahora ella formaba parte de ello. En ese momento, el miedo que la había acompañado constantemente se sintió lejano. No solo estaba reprimiendo su poder. Estaba comenzando a vivir. Instalación principal, balcón de observación. Tony se apoyó en el borde del balcón del segundo piso, con un plato de comida en una mano y un vaso de té helado en la otra. El vaso ya estaba húmedo por el calor.
Miró hacia la playa, observando en silencio a Rogue, que reía con los demás. Acababa de lanzarle arena a Eva, quien respondió cogiendo una botella de agua y persiguiéndola hacia la orilla. Una extraña expresión cruzó el rostro de Tony. No era orgullo ni satisfacción. Era algo más tranquilo. Algo más cercano a la paz. Mordió su wrap, sin dejar de observar cómo Rogue se doblaba de risa, demasiado fuerte para correr. Él negó con la cabeza ligeramente y se dio la vuelta, caminando de regreso hacia la entrada de la cafetería. Será mejor que disfrutes de este almuerzo antes de que Yelena llame solo para gritarte sobre cómo me salté una comida otra vez, murmuró. Dentro, la mesa se ajustó automáticamente al sentarse, mostrando los análisis del día en una pantalla lateral. Tomó un tenedor, se detuvo y miró hacia atrás, a través de la pared de cristal, hacia la playa. Rogue seguía sonriendo. Y esta vez, no fingía. Tony se permitió una pequeña sonrisa y luego se dedicó a comer. El trabajo podía esperar otros 10 minutos. Chapter 142. Blues en Realizations. Tony estaba sentado en la sala, con los pies apoyados en la mesa de enfrente y un bol de fruta fresca sobre el vientre. Ante sus ojos había múltiples pantallas holográficas. Estaba investigando su propio ADN, comprobando los cambios. Se metió una rodaja de piña en la boca. La puerta se abrió tras él. Oyó pasos. Sin levantar la vista, murmuró, «¿Sabes? Llevo días diciéndote que te lo tomes con calma». Sue se acercó y se desplomó en el sofá frente a él con un profundo suspiro. Parecía agotada. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, intentando disipar el cansancio, pero fue inútil. «Sí, bueno, ya me conoces», murmuró, con la voz ronca por tantas noches sin dormir. «No puedo parar. No cuando la gente depende de mí». Se quitó la chaqueta y la dejó a su lado. Las ojeras le contaban la historia de los últimos días. Días que había pasado corriendo solo con adrenalina y pura fuerza de voluntad. Ah, y mucho café. Tony la miró con preocupación. Sabía que se estaba esforzando demasiado. Incluso le dijo que descansara bien, pero ella era terca como él. No se detendría así como así. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó rompiendo el silencio. Sue se recostó, con la cabeza apoyada en el sofá. Sus ojos miraban al techo, desenfocados, como si repasara cada momento de su visita. Estuvo bien. Todo va sobre ruedas. Hoy curamos a 15 mutantes y conseguimos 30 candidatos para el puesto de héroe. Nat se encarga de la verificación de antecedentes y todo eso. Luego hablamos de abrir más sucursales por todo el mundo. En resumen, estuvo bien. Soltó un suspiro largo y tembloroso. El peso de los últimos días se le calaba cada vez más. Sabía que estaba progresando, pero ver el efecto que tenía en la vida de la gente, ver esas sonrisas, esos momentos de alivio había hecho que todas las noches sin dormir valieran la pena. Aún así, el desgaste físico la estaba pasando factura. «Creo que has hecho más en los últimos días que la mayoría de la gente en toda su vida», dijo Tony en voz baja, mirándola. No era de los que repartían elogios, pero sabía que el trabajo de Sue era innovador. No se trataba solo de la ciencia. Eran las vidas que tocaba, las vidas que salvaba. Sue sonrió levemente ante sus palabras. «Gracias de nuevo. No podría haber tenido esto sin ti y el equipo», dijo, con la voz más baja, casi un susurro. «Y sé que estás preocupado por mí, pero no puedo evitarlo. Solo, tenía que verlo. Tenía que saber si realmente funcionaba». Tony dio otro mordisco a su fruta, y sus pensamientos se desviaron momentáneamente mientras procesaba sus palabras. «Entiendo lo que quieres decir. He estado en tu lugar demasiadas veces y he preocupado a mucha gente. Pero en ese momento, desde mi punto de vista, el resultado final era lo único que importaba». Sue asintió lentamente. «Pensé que podría dormirme al verlo. Pero no pude. Demasiados pensamientos me rondan la cabeza. Demasiada gente que aún necesita ayuda. Y si me detengo ahora, te vas a quemar». La voz de Tony era firme, interrumpiendo sus pensamientos a medio formar. «No me hagas arrastrarte a la cama yo mismo». Sue rió suavemente, aunque era más de alivio que de humor. «Me gustaría verte intentarlo». «De acuerdo», dijo Tony mientras desactivaba los nanitos de sus ojos y se levantaba. Caminó hacia ella. «Será el porte nupcial». La levantó con cuidado del sofá y la depositó en sus brazos. «Oye». Dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa, apoyando instintivamente la mano en su hombro mientras su cuerpo se hundía en su pecho.
Podía sentir su calor, el ritmo de sus latidos contra su oído. Por un instante, olvidó cuánto le dolían los músculos, lo pesados que estaban sus ojos. Era casi reconfortante. Tonji. Protestó Sue, aunque la palabra no tenía mucha fuerza. ¿Qué haces? Estoy haciendo lo que tú obviamente no puedes hacer, respondió Tonji con una sonrisa burlona y una voz juguetona mientras la llevaba hacia el pasillo. Sue sonrió mientras un ligero rubor se extendía por su rostro. No era solo el esfuerzo físico de ser cargada, sino la inesperada suavidad del momento lo que la hacía sentir vulnerable. ¿En serio?, murmuró. ¿Puedo caminar? Tú no tienes que... Sí, puedes caminar, interrumpió Tony, pero si sigues haciendo lo que has estado haciendo, te llevaré a la cama todas las noches por el resto de tu vida. Es tan cálido. Sue rió débilmente mientras cedía, apoyando la cabeza en su pecho. Eres imposible. Lo sé, dijo Tony con naturalidad mientras la llevaba por el pasillo hacia su habitación. Se detuvo frente a la puerta. Tras una rápida mirada, la puerta se abrió con un suave zumbido. Entró y la depositó con cuidado sobre la cama. Sue se hundió en el mullido edredón. Su cuerpo se relajó casi al instante al sentir el suave colchón bajo ella. Cerró los ojos un instante e inhaló profundamente. El cansancio se desvaneció poco a poco. Debería haberlo sabido, murmuró Sue, dejando escapar un profundo suspiro. Tienes razón. Soy demasiado terca para mi propio bien. Tony se acercó a la cama, agarró una almohada y la ahuecó. Levanta la cabeza. Ella levantó la cabeza y él colocó la almohada. Un tilde. Ella dejó escapar un sonido satisfactorio. Luego tomó asiento en el borde y la miró con expresión suavizada. Necesitas descansar, dijo con firmeza. Y como no te haces caso, supongo que tendré que ser el malo. Sue rió levemente, pero el sonido fue seguido por un gemido silencioso mientras se estiraba en la cama. La suavidad bajo ella pareció llamarla al sueño, pero la voz de Tony la detuvo. Date la vuelta, dijo Tony, con un tono ligero pero autoritario. Te voy a dar un masaje. Te lo has ganado. Sue dudó, con el peso del día aún presente en sus pensamientos, pero la suave presión de las palabras de Tony, combinada con la ternura del momento, la hizo obedecer sin protestar. Lentamente, se acostó boca abajo, agradeciendo la suavidad de la cama mientras dejaba descansar los brazos a los costados. Tony se movió detrás de ella, con las manos suspendidas un momento mientras evaluaba la tensión en sus músculos. Podía ver sus puntos de presión y sus músculos tensos. ¡Guau! Está agotada. Le dije que se tomara el suero. Jaja, bueno, hora de hacer mi magia. Sus dedos comenzaron a recorrer su espalda, aplicando la presión justa para liberar los nudos del cansancio. A Sue se le cortó la respiración por un instante al sentir sus dedos hundirse en sus músculos. No fue solo el alivio físico lo que la invadió, fue la delicadeza en sus movimientos. No había prisa, ni rastro de impaciencia. Era solo él, ofreciéndole un momento de consuelo, de paz. Sus dedos masajeaban expertamente sus hombros, recorriendo su camino hacia abajo por su espalda. Sue no pudo evitar soltar un suave gemido de alivio. Ah, sí. Sigue adelante. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Simplemente asintió con los ojos cerrados. El peso del mundo, o al menos el peso de los últimos días, parecía aliviarse de sus hombros con cada movimiento de las manos de Tony. Luego se acercó a sus pies y le hizo crujir los dedos, luego subió a sus pantorrillas, subiendo lentamente, pero se detuvo cerca de la cara interna del muslo. Ella quería que subiera y le masajeara los glúteos, pero decidió no hacerlo porque podría ser extraño. Tony presionó su columna con los pulgares y la fue presionando lentamente mientras subía hasta el cuello. Ella se mordió los labios para contener los gemidos. Joder. Por poco. ¿Qué tal?, preguntó Tony suavemente. Se siente, hizo una pausa, dejando que la sensación la invadiera. Se siente bien. Bueno, si descansas bien de ahora en adelante, quizás te dé masajes como este de vez en cuando. Ella no pudo evitar sonreír. Gracias, Tony, susurró, con una voz apenas audible, pero llena de gratitud. Yo, realmente necesitaba esto. No dijo nada y continuó el masaje. Pronto se quedó dormida. Tony se detuvo y la observó un momento antes de que ella se bajara de la cama. Sacó una manta del armario y la tapó bien. Duerme bien, Sue. Atenuó la luz y salió de la habitación.
8 p.m. Sue se despertó con el pitido del correo. Cerró la notificación y dejó escapar un gran bostezo. Los músculos de la espalda ya no le dolían, y el cansancio de los últimos días parecía haber desaparecido, dejándola perezosa pero renovada. Se estiró lentamente, disfrutando de la sensación de su cuerpo relajándose. Oh tilde sí. Un suspiro de satisfacción escapó de sus labios mientras se giraba boca abajo, hundiendo la cara en la almohada. La comodidad de la cama, combinada con el recuerdo de las suaves caricias de Tondi mientras la masajeaba, le aceleró el corazón. Sus manos habían sido firmes pero tiernas, cuidadosas pero seguras. No pudo evitar sonreír al recordar la meticulosidad con la que la había cuidado. El recuerdo persistió, llenándole el pecho con una calidez que era más que un simple alivio físico. Su mente empezó a vagar hacia los últimos meses. Tony siempre había estado ahí, compartiendo risas, trabajando a su lado. Sus bromas eran juguetonas, pero con un toque especial. Siempre había sido consciente del vínculo que compartían, pero esa noche, algo en su interior sentía que cambiaba. Sue sabía que Tony tenía una relación con Natasha y Yelena. Las tres parecían tener su propia dinámica, algo que les funcionaba. Pero eso no impidió que Sue se preguntara si ella también podría formar parte de ese círculo. ¿Podría? ¿Querrían que lo hiciera? Parecía una pregunta atrevida, una que no estaba segura de estar lista para formular en voz alta, pero los sentimientos estaban ahí, latiendo lentamente en su mente. Tras unos instantes de silencio, Sue negó con la cabeza, como para disipar la duda. Había pasado tanto tiempo conteniéndose, tanto tiempo preguntándose, pero ya no. Estaba cansada de esperar. Sue respiró hondo. Muy bien. Hagámoslo. Tocó su pulsera inteligente y la activó. La interfaz se activó en modo holográfico mientras iniciaba una videollamada con Yelena y Natasha. El corazón le latía más rápido al pensar en esta conversación. Tenía que hacerlo. No iba a contenerse más. La llamada se conectó después de unos segundos y los rostros de Natasha y Yelena aparecieron en la pantalla. Hola, Sue saludó a Natasha primero, con tono ligero. Por favor, dime que te echaste una siesta. Sue rió suavemente, sus dedos jugueteando con el borde de la manta mientras se acomodaba en las almohadas. Sí, lo hice. Tony se encargó de ello. Su voz se suavizó al pensar en Tony, pero se aclaró la garganta y volvió a concentrarse en la conversación. De hecho, quería hablar con ustedes dos sobre algo. Yelena arqueó una ceja, siempre presta a captar el cambio de tono. Oh. Esto suena serio. Sue dudó un momento antes de continuar. Bueno, se trata de Tony. Y de, bueno, todos nosotros. Natasha entrecerró los ojos ligeramente, con una mirada divertida pero cautelosa. Sabes que puedes hablar con nosotros de lo que sea, Sue. Sue respiró hondo, sintiendo el corazón latirle con fuerza, pero siguió adelante. He estado pensando mucho en ustedes tres. En Tony, y en cómo me siento a su lado. Yelena se inclinó hacia adelante, despertada su curiosidad. Continúa. Sue tragó saliva y bajó la mirada un instante, ordenando sus pensamientos. No quiero pasarme de la raya ni complicar las cosas. Pero, he desarrollado sentimientos por Tony. Sé de la relación que tienen y siempre la he respetado. Pero, últimamente, me he estado preguntando si tal vez, si hay un lugar para mí en esa dinámica. Hubo una pausa al otro lado de la llamada mientras Natasha y Yelena intercambiaban una mirada. Ninguna parecía sorprendida, pero Sue notó que estaban considerando sus palabras con atención. Por fin, dijo Natasha con una sonrisa mientras miraba a Yelena. Te lo dije, no podrá contenerse. Sí. La forma en que siempre lo mira y sonríe cuando nadie se da cuenta, bueno, Yelena miró a Sue. Bienvenida al grupo, Sue. Y antes de que te emociones y hagas un montón de preguntas, aguanta y espera a que lleguemos. Las chicas vamos a tener una charla larga y agradable. Ah, y lista para que te molesten. Yelena te tomó un par de fotos sonrojándote y mirándolo de reojo, intervino Natasha. No. No lo hiciste. Sue abrió mucho los ojos. Sí, lo hice, dijo Yelena con una sonrisa. Chapter 143. Sue. Submisive or masochist. Isla Horizonte día 4 desde el masaje nocturno Tony se recostó en su silla y miró el reloj. Eran las 2:37 am. Por fin había sintetizado un suero beta para Rogue, pero necesitaba probarlo más a fondo con su ADN. Necesitaba que tocara a alguien sin el supresor para ver los cambios en sus genes al absorber la fuerza vital y los poderes de otros.
Lo intentó con su Agn usando su sangre, pero los resultados no fueron muy buenos. Jaya. Bueno, hablaré con ella mañana. Se giró hacia la estación de trabajo contigua donde Sue estaba sentada, concentrada como siempre, tecleando en una interfaz holográfica. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla y llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, pero sus ojos estaban cansados. ¿Te das cuenta de que la gente normal duerme, verdad? Preguntó Tony mientras estiraba los brazos. Sue ni siquiera lo miró. Me diste tu palabra, ¿recuerdas? Llévame a la cama todas las noches por el resto de mi vida. Así que, técnicamente, solo te mantengo alerta. Tony sonrió con suficiencia. Es un compromiso enorme. ¿Piensas seguir así todas las noches? Finalmente lo miró, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. A menos que planees romper tu promesa. Tony se levantó y se acercó a ella. Solo quieres el masaje, ¿verdad? Sue estiró los brazos por encima de la cabeza con un suspiro exagerado. O sea, una chica podría acostumbrarse. Por no hablar de que la lleven como a una reina. Lo miró. Suena bien. Él rió entre dientes, apoyándose en el escritorio junto a ella. ¿Eres un problema, lo sabes? Su expresión se suavizó. Solo para ti. La mirada de Tony se detuvo en ella un segundo más de lo habitual. No dijo nada de inmediato, pero Sue notó el cambio. Su actitud juguetona se relajó. Algo le había estado rondando la cabeza. Había notado los cambios en el comportamiento de Sue en los últimos días, semanas. La forma en que coqueteaba con él cada vez que podía, y ni hablar de cómo lo miraba de reojo de vez en cuando, y ayer le pidió que le masajeara los glúteos. Tony sabía que andarse con rodeos sería una pérdida de tiempo. Sue sabe que ya está con Natasha y Yelena, y aún así ella le estaba insinuando. Así que, mejor tener una conversación rápida. Tras una larga pausa, por fin habló. Escucha, tenía ganas de hablar contigo. Sue parpadeó. ¿Qué pasa? Tony se frotó la nuca, sin saber cómo expresar algo que llevaba días ensayando. No solía ponerse nervioso, pero esto era diferente. He notado cómo han estado las cosas entre nosotros últimamente, dijo. Y he visto cuánto te importa. Siempre me has apoyado, y siempre he admirado eso de ti. Pero últimamente, te he visto de otra manera. Sue se quedó quieta, con el corazón latiendo un poco más rápido. ¿Me va a invitar a salir o me va a rechazar? Mejor prepara tu corazón, Susan. Tony continuó. Me gustas, Sue. O sea, no solo como amiga o compañera de equipo. Me gustas como alguien con quien me gustaría pasar más tiempo, fuera de los laboratorios y las misiones. Alguien con quien me gustaría salir, sentarme frente a ti en la mesa y compartir historias y secretos divertidos. A Sue se le cortó la respiración. No esperaba que lo dijera, no así, no tan directamente. Lo miró fijamente un instante, buscando algo en su rostro que indicara una broma, pero solo vio sinceridad. ¿Quieres salir conmigo? Preguntó en voz baja. Tony asintió. Sí. En una cita de verdad. Solos tú y yo. Por un momento, no dijo nada. Entonces, una sonrisa floreció lentamente en su rostro. Esa sonrisa cálida y un poco tímida, esa que rara vez se permitía mostrar. Me gustaría eso, dijo ella. Vale. Eso fue rápido. La sonrisa de Tony se ensanchó. Genial. Incluso te prometo llevarte a casa después. Pero solo si finges que te duelen los pies. Sue se rió, se levantó y se acercó a él. Oh, no tendré que fingir. Definitivamente voy a hacer que me cargues, dijo con tono juguetón. Tony ladeó la cabeza. Anotado. Ahora recoge tus cosas. Te llevo a la cama. Ella levantó una ceja. Literalmente. No te emociones. Me refería a la parte del transporte. Sue meneó la cabeza, todavía sonriendo mientras se relajaba en sus brazos. ¿Y así, comenzó una nueva relación? Chapter 144. Lorna Dane. Mientras tanto, Pensilvania. Lorna Dane tenía 21 años y vivía una vida que, a simple vista, parecía completamente normal. Compartía un modesto apartamento con sus tíos, la familia Dane, quienes la habían criado desde niña. Le dijeron que sus verdaderos padres habían muerto en un accidente aéreo cuando ella era muy pequeña. No los recordaba, solo tenía sueños vagos y el ocasional destello de voces desconocidas que la hacían cuestionar la historia que le habían contado.
Estudió ciencias ambientales en una universidad local. Casi todos los días iba a clase en su destartalada bicicleta eléctrica, con los auriculares a todo volumen escuchando viejas canciones de punk rock de una lista de reproducción que hizo en el instituto. Tenía amigos, un buen promedio y la costumbre de eludir responsabilidades cuando le convenía. Eso solía venir acompañado de una sonrisa burlona, un gesto desafiante del cuello de la chaqueta y una palabrota susurrante sobre lo aburrido que era todo. Lorna no era una chica tranquila, pero tenía cuidado con ciertas cosas. La gente la miraba bastante raro por su pelo verde natural, así que se lo teñía de negro cada pocas semanas para disimular la atención. Lo había hecho durante tanto tiempo que ya casi ni lo sentía como una opción. Era solo parte de su rutina, como revisar la cerradura 2 veces antes de escabullirse por la ventana de su habitación o poner excusas cuando su tía le hacía demasiadas preguntas sobre los moretones en sus nudillos. A ella no le gustaban las reglas y odiaba los toques de queda. Sus noches estaban llenas de conciertos de música underground, edificios abandonados convertidos en zonas de fiesta y salidas nocturnas con sus amigos. Aún así, había noches en las que se tumbaba en el tejado de su habitación, contemplando las estrellas, y se preguntaba si esto era todo. Si toda su vida estaría definida por rutinas pueblerinas y sonrisas falsas. Algo en ese pensamiento la hacía sentir atrapada, como si su piel no le quedara bien. Había algo de lo que nunca hablaba. A veces, cuando se enfadaba, ocurrían cosas raras, como bombillas parpadeando y objetos metálicos vibrando. Una vez, en una pelea con un tipo que la agarró muy fuerte de la muñeca en una fiesta, la valla metálica que tenía detrás se dobló hacia adentro como si alguien la hubiera aplastado con manos invisibles. Nadie lo vio, pero ella lo sintió. La forma en que la sangre le corría por las venas, la forma en que el mundo parecía atraerse hacia ella. Lo atribuyó a la adrenalina y al estrés, y se dijo a sí misma que debía estar alucinando. Quería pensar que todo era una gran coincidencia y que no tenía nada que ver con ella. Pero en el fondo, Lorna sabía que no era como las demás chicas de su clase, ni siquiera como las rebeldes con las que salía de fiesta. Algo en su sangre se sentía diferente. Siempre lo había sido. Y ni el tinte para el pelo, ni el sarcasmo, ni las huidas podían ocultarlo para siempre. Esa noche, estaba sentada en el alféizar de su habitación, vestida con vaqueros rotos y una chaqueta de cuero descolorida. Llevaba el pelo teñido de negro recogido en una coleta suelta. Sus botas ya estaban embarradas de un desvío anterior por el bosque con su amiga Kayla. La música de su teléfono sonaba en un auricular mientras miraba la calle. Sus tíos dormían. Las luces estaban apagadas. Ella sonrió para sí misma, luego salió por la ventana y aterrizó silenciosamente sobre el césped. Hubo otra fiesta en una antigua estación de tren al otro lado de la ciudad. Una fogata, algunas bandas locales y suficiente cerveza barata para que la gente olvidara que tenían clases al día siguiente. Para Lorna, fue la escapada perfecta. Ruido, caos y el peligro justo para sentirse viva. Antiguo patio de trenes. La fiesta había ardido durante horas. El viejo patio de maniobras vibraba con el potente sonido grave de un sistema de altavoces portátil colocado contra un vagón oxidado. Vasos rojos de plástico cubrían la grava. Las llamas de una hoguera improvisada crepitaban y se elevaban hacia el cielo nocturno. Lorna se movía al ritmo, medio borracha, medio hipnotizada por el ruido y el calor. Su chaqueta le colgaba de un hombro, el cuello se le reventaba, y sus botas aplastaban latas vacías con cada paso descuidado. La gente se gritaba, bailaba, reía y derramaba cerveza. Algunos subían a los viejos vagones y saltaban solo para presumir. El olor a humo, gasolina y sudor impregnaba el aire. Lorna ya se había tomado 3 copas antes, pero ahora simplemente agarraba una nueva y la dejaba colgando entre sus dedos. No tenía ningún interés en emborracharse demasiado esa noche. ¿Por qué? Ella los notó hace aproximadamente una hora. 3 personas. Demasiado separadas para ser un grupo, la observaban con la misma atención. No bebían ni hablaban con nadie. Sus ojos simplemente la seguían a través del caos. Parecían fuera de lugar. Uno de ellos llevaba gafas de espejo a pesar de que hacía tiempo que había anochecido. Otro tenía una manga de tatuajes que parecían demasiado recientes, como si fueran parte de un disfraz. Lorna no reaccionó. Bailó con más fuerza. Rió más fuerte. Giró entre la multitud y dejó que la música ocultara la tensión en su columna. Todo su instinto le gritaba que no corriera. Que no los delatara.
Así que se mantuvo tranquila, bebiendo la cerveza justa para seguir actuando, y tirando el resto cuando nadie la veía. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la mayoría de la gente se había dispersado y las baterías de los altavoces estaban casi agotadas, se fue. Agarró su bicicleta, arrastrándola más que montándola. Alguien pinchó la rueda delantera. El aire nocturno era húmedo, cargado de niebla temprana, y los únicos sonidos eran grillos lejanos y el ulular ocasional de un búho. No miró hacia atrás. No aceleró el paso. Pero lo sintió. La presencia constante de alguien siguiéndola. Un par de pasos, tal vez 2. No tan cerca como para ser obvios, pero lo suficientemente cerca como para ponerla nerviosa. Lorna se desvió de la carretera principal y tomó un sendero lateral que atravesaba un campo descuidado. Fingió mirar su teléfono. Apretó los puños dentro de los bolsillos de la chaqueta. Le picaban los nudillos. Respiraba lenta y regularmente, pero el pulso le subía. Después de otros 20 metros, se detuvo. Apoyó la bicicleta contra un poste de teléfono inclinado. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó un par de puños plateados, desgastados por el uso. Se los puso con cuidado. El frío metal le sentó bien. Luego ella se giró. Sus botas crujieron sobre la grava mientras se enfrentaba a la oscuridad detrás de ella. «Salgan, cabrones», dijo con voz fría y cortante. «Sé que me siguen». El silencio que siguió fue breve pero electrizante. El tipo de pausa que viene justo antes de algo malo. De las sombras entre los árboles emergió una figura. Luego otra. Luego una tercera. Los dedos de Lorna se flexionaron dentro de las empuñaduras metálicas. Joder. Podría haber más escondidos por aquí. TSK. Bueno, da igual. Voy a hacerlos papilla. Tienes 5 segundos para explicarme por qué me estás acosando antes de que empiece a romperte dientes, dijo, con la mirada fija en la figura principal. El que estaba en el centro dio un paso adelante levantando ligeramente ambas manos. No hay necesidad de violencia, Lorna. No estamos aquí para hacerte daño. Lorna se rió entre dientes y dijo, ¿sí? Eso es lo que siempre dicen. El dicho clásico. No estamos aquí para hacerte daño. Un aplauso provenía de las sombras. Era un sonido pausado, como el de alguien disfrutando de los preparativos de un espectáculo. La voz de un hombre le siguió. Ya basta de presentaciones. Llévala al límite. Veamos si hace honor al nombre de su papá. ¿Cómo se llama papá? ¿Sabe quién es mi papá? Pensó Lorna. Ay. Bien. Te voy a sacar la respuesta de golpes. Los tres movieron al instante. Sus posturas cambiaron de pasivas a depredadoras. El de las gafas de espejo se movió primero, corriendo hacia ella con una velocidad sorprendente. Lorna se hizo a un lado y asestó un fuerte golpe, con los nudillos metálicos golpeándolo en la mandíbula. Se tambaleó, pero no cayó, sacudiéndose como si ya le hubieran dado antes y supiera cómo reaccionar. El tatuado se abalanzó a continuación, bajo y rápido, con la intención de barrerle las piernas. Lorna saltó hacia atrás y le clavó la bota en las costillas. El impacto le sacudió la pierna, pero lo envió de lado al suelo. Apenas tuvo tiempo de respirar cuando el tercero se abalanzó por detrás, con los brazos extendidos hacia sus hombros. Ella se zafó de su agarre y le dio un codazo en el estómago. Él gruñó y se dobló, pero ella ya podía oír el crujido de la grava de los dos primeros acercándose. El corazón de Lorna latía con más fuerza. El aire a su alrededor parecía vibrar. El viejo poste de teléfono a su lado emitió un leve crujido metálico, como si forcejeara contra una fuerza invisible. Lo ignoró y siguió avanzando, con los puños desplegando rápidos y brutales arcos. Sus golpes conectaban, pero seguían llegando. Cada golpe que recibían solo los ralentizaba unos segundos. Maldita sea. ¿Qué demonios son? No se caen. Un momento. Drogas. Seguro que están drogados o son mutantes, pensó. El hombre en las sombras aplaudió de nuevo, más rápido esta vez, casi burlándose. Bien. No te contengas. Su agarre en los puños americanos se afianzó. El suelo se sentía extraño bajo sus botas, como si una corriente oculta corriera entre los escombros metálicos esparcidos por el campo. La cerca de alambre a lo lejos tembló, vibrando débilmente en la niebla. Uno de ellos sacó un tubo de metal de la nada y se lo lanzó a la cabeza. Ella se agachó, lo agarró por la muñeca y le dio un puñetazo en la mejilla. ¿Qué? Murmuró. Sintió como si acabara de golpear un acero sólido.
Ese tipo le dio un puñetazo tan fuerte que la tiró al suelo. Se levantó y alzó las manos, lista para volver a luchar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Podía sentir el sabor metálico de la sangre en la boca. Ese puñetazo de hace un momento fue tan fuerte que la hizo perder el conocimiento por un instante. ¿Esto es lo mejor que tienes?, escupió. El hombre en las sombras no respondió. Simplemente dio un paso adelante y levantó la mano izquierda. Los tres hombres se detuvieron. Esa es la pregunta que debería hacerme, dijo. ¿Es esto lo mejor que tienes? ¿Quiénes carajos son ustedes?, preguntó. Soy Sebastián Shaw. Algunos me llaman el Rey Negro. Y conozco a tu verdadero padre. Tuvimos una larga historia. Pero esa es la historia para otro momento. Ahora mismo, está vivo. Pero, Shaw abrió los brazos con una gran sonrisa. Tienes que dejar de contenerte. Usa ese poder que llevas dentro y demuéstrame lo que realmente puedes hacer. Solo entonces te diré cómo salvarlo. Chapter 145. Shaw vs Lorna. Lorna miró fijamente a Sebastián Shaw un buen rato. Su corazón latía tan rápido que podía oír los latidos. Cada célula de su cuerpo gritaba que corriera o luchara, pero para ella, en ese momento, descubrir la historia de su padre era más importante que huir. Anhelaba la verdad más que temer lo que pudiera pasar si se dejaba llevar. Cerró los ojos. Ese extraño zumbido que siempre había sentido de fondo rugió hacia adelante. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada toda su vida. El aire a su alrededor relucía. El olor húmedo del campo fue reemplazado por el aroma a ozono, penetrante y eléctrico. Una luz verde empezó a brillar en sus dedos. Su cabello teñido de negro se desvaneció, el color se desvaneció mechón a mechón hasta alcanzar el verde vibrante que había ocultado durante años. Sus botas se despegaron de la grava como si la tierra misma la hubiera liberado. El mundo se agudizó. Podía sentir cada pieza de metal en el campo. Los pernos oxidados de la vieja cerca. Los clavos del poste telefónico. El esqueleto de acero de los vagones en la estación de trenes. Cada moneda en los bolsillos de los hombres frente a ella. Abrió los ojos. Los tres matones de Shaw estaban listos, con la confianza flaqueando por primera vez. Lorna sonrió fríamente. Querías que dejara de contenerme. Bien. La energía a su alrededor se intensificó, un aura verde crepitante y crujió como un rayo. Con un movimiento de muñeca, los puños americanos que sostenía salieron disparados de sus manos y volaron hacia el pecho del matón más cercano con la fuerza suficiente para derribarlo al suelo. Un segundo movimiento y el tubo metálico que sujetaba a otro hombre se soltó, girando en el aire antes de golpearle la mandíbula. El tatuado atacó de todos modos, gruñendo. Lorna entrecerró los ojos y la cerca metálica se sacudió violentamente. Un instante después, se desprendió de sus postes y lo envolvió como una red, arrastrándolo hacia atrás. Shaw volvió a aplaudir, pero esta vez más despacio, con más fuerza. Mejor. Mucho mejor. Eres el siguiente, dijo Lorna. Te daré una paliza, y luego me contarás sobre mi padre mientras escupes dientes. Salió disparada hacia adelante, y el suelo bajo sus botas chispeó al desprenderse clavos y tornillos sueltos. Shaw se acercó a ella, con una postura tranquila pero preparada. Su primer golpe envió una oleada de energía verde que atravesó la hierba y la tierra entre ellos, llevándose fragmentos de acero oxidado. Shaw recibió el golpe de lleno. El impacto resonó como un disparo, pero él permaneció allí, sonriendo. Absorbo energía, querida, dijo en voz baja. Me alimentas con cada ataque. Entonces tendré que darte más de lo que puedes soportar. Este soy yo al 5%, dijo Shaw con calma. Si crees que puedes sobrecargarme, adelante. Muéstrame todo lo que tienes. Esa rabia y esas emociones a flor de piel, úsalas todas y ven a por mí, chico. Levantó ambas manos. Los escombros dispersos en el campo se lanzaron hacia Shaw en una tormenta mortal. Se adentró en ellos sin dudarlo, el metal lo golpeó con una fuerza explosiva. Cada golpe parecía fortalecerlo, su sonrisa se ensanchaba. Cuando se lanzó hacia adelante, era más rápido, más pesado, y su puño cayó como un martillo. Lorna se cruzó de brazos y un muro de metal retorcido se alzó entre ellos. El golpe lo agolló hacia adentro, pero no lo atravesó. Ella se impulsó, el muro se aplastó y luego explotó, haciéndolo resbalar por la grava. Shaw se rió al ponerse de pie. Sí. Eso es. Ya casi lo logras. Lo pediste, murmuró.
Los vagones en el patio del tren crujieron. El metal chirrió al acercar los armazones. Los paneles se desprendieron, las ruedas se desprendieron de los ejes y, un instante después, una docena de enormes piezas de vagón volaban en círculos a su alrededor como una tormenta de cuchillas. Shao entrecerró los ojos, y su anterior diversión dio paso a la concentración. En ese momento, apenas estaba usando todo su poder. Cargó mientras ella lanzaba la primera oleada de metal hacia él. Aplastó los primeros trozos con los puños, absorbiendo su energía cinética, pero la siguiente descarga fue más rápida, más pesada e implacable. Un panel dentado se estrelló contra su costado y lo hizo girar. Otro lo golpeó en la espalda, tirándolo al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Lorna arrancó un riel de la grava y lo chasqueó como un látigo. El acero le azotó el pecho y lo arrojó contra un montón de chatarra. Avanzó, con los ojos encendidos por una luz verde. «¿Me lo vas a contar todo?», dijo, «o te enterraré bajo este patio». Shao se levantó lentamente, sacándose la suciedad de la chaqueta. La sonrisa había desaparecido. «Impresionante. Me dejaste al 10%. Es más de lo que esperaba», admitió. «Pero aún no entiendes la magnitud de tu poder». «Lo estoy entendiendo muy bien», dijo. Se movió más rápido que antes. Un segundo estaba de pie entre los escombros, y al siguiente, justo frente a ella, con el puño cerrado. El golpe impactó contra una tenue barrera verde que ella formó instintivamente justo a tiempo, pero la fuerza la hizo retroceder varios metros. Apretó los dientes y se abalanzó, apartándolo con una ráfaga de fuerza magnética. Giró en el aire y aterrizó de pie, absorbiendo la energía de su ataque como una esponja. Su siguiente movimiento fue una finta seguida de un golpe bajo que la impactó en las costillas. Un dolor la atravesó por el costado, dejándola sin aliento. A Lorna se le nubló la vista, pero contuvo el dolor. Arrancó la valla de acero del otro lado del patio y se la lanzó. Él la atrapó con una mano, pero ella retorció los dedos y toda la estructura se dobló a su alrededor, envolviéndolo en un capullo de metal. Por un instante se quedó quieto. Entonces, el metal empezó a abultarse al absorber la fuerza. Ella apretó los puños, apretando el agarre hasta que el acero crujió como si estuviera a punto de romperse. Shao simplemente dio un paso al frente cuando el metal se rompió, lanzando fragmentos en todas direcciones. Atrapó uno en el aire y lo lanzó como una lanza. Ella lo desvió, y el proyectil giró sin causar daño al suelo, pero la distracción le dio tiempo para cortar la distancia. Su siguiente intercambio fue brutal. Sus ataques llegaron en oleadas, el metal impactándolo desde todas las direcciones, cada pieza doblada y reconfigurada en pleno vuelo para volver a golpear. Él absorbió el castigo, devolviendo cada golpe con puñetazos y patadas demoledores que la obligaron a protegerse constantemente. El suelo a su alrededor era un desastre lleno de cráteres, sembrado de acero retorcido y escombros humeantes. Sus puñetazos cargaban con el peso de cada ataque que ella le había lanzado, cada uno una onda expansiva que recorría su cuerpo maltrecho. Cada impacto le sacudía los huesos y le dejaba sin aire. Se tambaleó hacia atrás, con las botas resbalando sobre la grava. La visión de Lorna se nubló con el destello verde de su propia energía. La sangre le corría por la nariz y notaba el sabor a sangre cada vez que tragaba. Sus costillas rugían con cada respiración. Estaba segura de que algo dentro de ella se había roto. Shao gritó emocionado. «Eres más fuerte que cuando tu padre despertó su poder. Es impresionante. Tu control es mucho mayor que el suyo. En aquel entonces apenas podía doblar una valla». Ella escupió sangre al suelo y lo observó con las manos sueltas a los costados. Él pensó que se estaba derrumbando. Creyó que la había descubierto. Pero algo había cambiado. El zumbido en su cabeza ya no era solo el tirón de los vagones ni los postes de la cerca. Era como si su percepción se hubiera aclarado. Podía sentirlo en él. El hedor metálico que habitaba en cada ser humano. El rastro de hierro en su sangre era como un hilo que podía ver con la mente, enroscado y listo para ser arrancado. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Nunca antes había sentido esto. Shao dio un paso adelante. Ella lo dejó. Otro paso y su sombra cayó sobre ella. «No te queda nada», dijo. Sus ojos se clavaron en los de él. «¿Estás seguro?» El aire entre ellos se tensó. Un peso invisible lo enroscó, no proveniente del metal del patio, sino de su interior. Shao se quedó paralizado a medio paso. Su sonrisa burlona se torció. Lorna apretó los puños y tiró.
El hierro en su sangre respondió. Sus músculos se contrajeron en protesta, sus venas ardían bajo su control. Los ojos de Shao se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de disimularlo. Qué ingenioso, dijo con voz tensa. Pero, lamentablemente, tenemos que terminar con esto. De repente, a Lorna se le nubló la vista al soltar a Shao. Su cuerpo no estaba bajo su control y alguien controlaba su mente. Podía notarlo, pero estaba demasiado débil y agotada para resistirse. Mierda. Maldijo. Isla Horizonte. Unos minutos antes, en la Isla Horizonte, Tony estaba realizando una revisión rutinaria de los sistemas cuando se encendieron las alarmas. Un pico agudo en el espectro electromagnético recorrió sus monitores. Su IA lo detectó al instante. La señal energética era desorbitada, casi idéntica a las lecturas que tenía registradas para Magneto. Pero esta era más fuerte, más salvaje y sin refinar. Los dedos de Tony revoloteaban sobre los controles. Las señales satelitales apuntaron a la ubicación. Las imágenes granuladas se enfocaron en alta resolución de una estación de tren abandonada. Había una chica con botas negras flotando sobre la grava, con un aura verde resplandeciente a su alrededor. El metal se arremolinaba en una tormenta alrededor de su cuerpo. Frente a ella, Sebastián Shaw reía como un loco, ignorando ataques capaces de arrasar un tanque. Claro que es Shaw, murmuró Tony. El tipo nunca aprendió el significado de una noche tranquila. Se conectó al comunicador. Wanda. Prioridad 1. Su voz llegó, tranquila pero entrecortada. ¿En serio? Es medianoche. ¿Qué pasa? Tengo una pelea en pantalla que está a punto de arrasar un pequeño pueblo. Tu hermano está en medio. Se enfrenta a Shao y, de alguna manera, se las arregla para defenderse. Rebobinó un segundo de la grabación. Olvídate de eso, está haciendo más que defenderse. Está convirtiendo al tipo en una piñata. ¿Hermana? Preguntó Wanda, confundida. Nunca supo de Lorna desde que Magneto la mantuvo oculta y usó el poder de mente maestra para borrar su existencia. Hermanastra, para ser precisos. Y ahora mismo necesita ayuda. Shaw nunca está solo. Emma Frost siempre está con él. Así que, prepárense para una telépata de nivel Omega fuerte, respondió Tony. No hubo vacilación en el tono de Wanda. Ubicación. Tony lo envió con un golpe. Ve ya. Shaw está absorbiendo sus golpes y se está volviendo más fuerte. Si sigue lanzando a este ritmo, se agotará y él la capturará viva o probablemente usará a Emma para manipular su mente. Así que salvarla es la máxima prioridad. En cuanto al resto, captúrenlos vivos si es posible. Y lleven a todos a la base Escudo 1. Nos vemos allí y tengan cuidado. Salió al balcón y voló con un rayo de luz dorada. Esta vez, Tony no usó su traje. En su lugar decidió volar usando su poder cósmico. Entendido, dijo. El canal se cortó. Chapter 146. Crimson Reckoning. De vuelta a Shaw, Emma Frost emergió de entre las sombras. Su bata blanca reflejaba la luz de la luna. Su expresión era serena, pero sus ojos se posaron en la manga rota de Shaw y el polvo adherido a su chaqueta. ¿Estás bien? Preguntó. Shaw se encogió de hombros con un suspiro. Dijo. Estoy bien. Era más fuerte de lo que esperaba. Mucho más fuerte. Y ni siquiera sabe lo que es. Fascinante, ¿verdad? 2 camionetas negras llegaron tras ellos. Los vehículos se detuvieron al unísono. Las puertas traseras se abrieron y 4 hombres con equipo táctico oscuro salieron. Se movieron rápidamente para recoger a los matones inconscientes de Shaw de donde habían caído antes. Arrastraron los cuerpos que gemían hasta la primera camioneta y los arrojaron dentro. Luego, 2 de ellos caminaron hacia Lorna. La mirada de Emma estaba fija en Lorna. La peliverde permanecía inmóvil, con el pecho agitado. Sus ojos luchaban por enfocarse, sus labios se movían con el inicio de otro insulto. La mente de Emma rozó la suya. Duerme, susurró en los pensamientos de Lorna. Las pupilas de Lorna se dilataron, su postura se suavizó y se desplomó hacia adelante, atrapada por uno de los hombres. Su aura se extinguió y los escombros flotantes cayeron al suelo. Cuidado con ella, le indicó Emma. Es valiosa. El tipo ajustó su agarre y caminó hacia la segunda camioneta. Entonces sucedió. Una presión repentina hizo que todos se detuvieran en seco. Era como si una mano invisible hubiera agarrado todo el patio y lo hubiera apretado.
Los hombres se quedaron paralizados, con los ojos abiertos y las venas hinchadas mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba como una telaraña. Una voz femenina cortó la noche. «Quita tus sucias manos de mi hermana». Un pulso carmesí surgió del otro lado del patio, distorsionando el aire a su alrededor. Entonces, un rayo de energía carmesí impactó al hombre que sujetaba a Lorna, lanzándolo hacia atrás en un arco sangriento. La chica no tocó el suelo. En cambio, flotó por el aire, acunada por una fuerza invisible, hasta que flotó junto a la figura que había aparecido en el centro de la masacre. La energía del caos se enroscó alrededor de Wanda como una tormenta. Su cabello le azotaba la cara y sus botas se hundían ligeramente en la tierra a medida que la presión aumentaba. Miró a Lorna y vio sus heridas, y algo se quebró en su interior. Una tenue barrera apareció alrededor de Lorna. El resto de los hombres de Shao intentaron moverse, pero la mirada de Wanda se dirigió hacia ellos. «Mueran». Extendió su mano derecha hacia los hombres de Shao. Sus extremidades se doblaron de forma antinatural hacia adentro mientras una fuerza invisible aplastaba sus cuerpos contra la grava. El repugnante sonido de los huesos al romperse fue ahogado por el húmedo crujido a medida que la presión se intensificaba. En un abrir y cerrar de ojos, no eran más que montones de carne ensangrentada, retorcidos e irreconocibles. El cuerpo de Emma se transformó. Su piel se cristalizó en su impecable forma de diamante orgánico. La luz de la luna se dispersó sobre su nueva forma, refractándose en pálidos fragmentos. Era como si brillara. La fuerza aplastante del poder de Wanda la inundó, pero no quebró su cuerpo endurecido. Shao permaneció tranquilo mientras absorbía la energía. El poder de Lorna lo había impresionado, pero esto era algo completamente distinto. Sus botas se hundieron en la tierra al empujar contra la gravedad invisible. Y pensar que podría sobrecargarme. Giró los hombros una vez y luego pisó fuerte con el pie derecho. El suelo explotó bajo sus pies. Una onda expansiva de energía cinética pura se disparó hacia Wanda, desgarrando la grava y lanzando una lluvia de metal y roca por los aires. «¡Qué lindo!», Wanda ladeó la cabeza ligeramente, con los labios curvados en una sonrisa. La explosión se congeló en el aire. «Pero no, gracias. Puedes quedártela». La explosión de energía cambió de rumbo como si el espacio circundante se hubiera invertido por un instante. Se estrelló contra Shao con el doble de velocidad y potencia. No se inmutó. Levantó los brazos de golpe y la energía se desvaneció en su cuerpo, absorbida como agua en tierra seca. Recuperó la sonrisa. «Vas a tener que hacerlo mejor». El aire estalló de movimiento. Shao cargó, sus pasos marcando el suelo, acortando la distancia entre ellos en segundos. Wanda levantó una mano. Al instante, un muro de energía carmesí apareció ante ella. Su puño lo impactó. ¡Bum! El impacto provocó una explosión masiva, pero no fue lo suficientemente fuerte como para romper la barrera. Giró la muñeca y la barrera se dobló como vidrio fundido, envolviéndolo. Antes de que pudiera cerrarse, el otro puño de Shao se abalanzó hacia adelante, percibiendo el peligro. Usó el 50% de su energía absorbida. La reacción cinética destrozó la construcción en fragmentos de luz brillante. Emma atacó desde un costado. La mano de Wanda se elevó rápidamente, invocando cadenas de energía pura de la tierra. Estas se arremolinaron alrededor de las extremidades de Emma, lanzándola por los aires antes de estrellarla contra el suelo. Shao se abalanzó sobre la abertura y lanzó una lluvia de puñetazos. Cada golpe detonó al impactar, empujando a Wanda hacia atrás mientras sus escudos cedían. Dio una palmada y el mundo se desplomó. El sonido y el movimiento se apagaron por un instante. Shao se vio lanzado contra el costado de un vagón oxidado. El metal chirrió al doblarse a su alrededor. Emma se recuperó rápidamente, atacando a Wanda con ráfagas psiónicas y luego recuperó rápidamente su forma de diamante, mientras Wanda permanecía impasible mientras sus construcciones la atrapaban, transformándose en jaulas con púas y látigos chasqueantes. Los destrozó con la misma rapidez. Shao se liberó de los escombros. Recuperó la energía perdida gracias al ataque. ¿Qué demonios es ella? Corrió a una velocidad vertiginosa y atacó a Wanda de nuevo. Esta vez, el golpe dio en el blanco. La fuerza empujó a Wanda unos pasos hacia atrás. Pero se mantuvo firme, su aura llameando hasta que el viento aulló en el patio. Su mirada se dirigió a Lorna. La barrera que levantó al comenzar la batalla se había agrietado. Wanda levantó otra barrera a su alrededor en esa situación.
La expresión de Wanda se endureció. El resplandor carmesí a su alrededor se intensificó hasta pintar el patio con una vívida tormenta de luz. Ya estaba harta. Xiao y Ma seguían de pie, avanzando hacia ella como si tuvieran derecho a hacerlo. Permíteme mostrarte cómo se siente flotar entre la vida y la muerte, dijo Wanda mientras abría la palma de su mano y múltiples volutas de energía carmesí se extendieron por el área. Xiao fue el primero en frenar. Sus pasos vacilaron, ladeando la cabeza como si intentara sacudirse un mareo repentino. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Un profundo dolor le recorrió el pecho y los hombros. Respiraba con dificultad. Sentía como si la médula de sus huesos se volviera contra él. La energía cinética que almacenaba se le escapó de las manos, filtrándose como agua a través de un cristal roto. La forma diamantina de Emma comenzó a agrietarse, con finas fisuras astillándose en su impecable superficie. La transformación se desvaneció por completo, dejándola en su estado humano. Respiraba con fuerza y se llevó la mano a la cabeza como si una repentina migraña le hubiera desgarrado el cráneo. Le fallaron las rodillas. La aguda eficiencia de su mirada se apagó bajo una neblina febril. ¿Qué demonios es esto? Emma pensó que era algún tipo de ataque mental que había penetrado su forma de diamante, algo que se suponía imposible. Así que intentó usar sus habilidades psíquicas, pero no sucedió nada. Ya no podía sentir sus poderes. Tú. Miró a Wanda. ¿Qué has hecho? Wanda dio un paso adelante. Su poder se adentró más profundamente, más allá de músculos y huesos, hasta llegar al mismísimo plano de sus cuerpos. Este es su poder de manipulación biológica. Aún está en fase de aprendizaje, pero fue suficiente para ellos dos. Cortó las señales que dieron vida a sus mutaciones, desactivando los genes como si se accionara un interruptor. La chispa de sus habilidades se extinguió al instante, dejándolos despojados y vulnerables. Acabo de apagar tu mutación y ahora, al mismo tiempo, aceleró a los enemigos más pequeños que albergaban. Las bacterias inofensivas y los virus latentes que portaban todos los cuerpos se dispararon a toda velocidad. La fiebre les encendió la sangre. Sus sistemas inmunológicos rugieron de confusión mientras cada germen que habían albergado se convertía en un ejército. Xiao cayó de rodillas, con la frente perlada de sudor. Respiraba entrecortadamente, y sus fuerzas se agotaban más rápido de lo que podía comprender. Emma intentó levantarse, pero su cuerpo la traicionó. Su piel se sonrojó, sus extremidades temblaron y sintió como si todo su cuerpo ardiera. Pensabas que el poder te hacía intocable, dijo Wanda con voz tranquila. Basta con un pequeño cambio en el equilibrio de lo que eres, y no eres nada. Si fuera por mí, los habría enterrado aquí mismo, vivos. Pero, por desgracia, recibí órdenes del jefe de capturarlos vivos, y como esta es mi primera gran misión, no puedo arruinarla. Así que, buenas noches. Y disfruta del dolor. Wanda chasqueó los dedos, abrió un portal directo a la base del escudo y los metió dentro de una patada. Luego entró con Lorna flotando detrás de ella. Chapter 147. Trio Siblings. Lorna tuvo un sueño. Era borroso, como si lo viera a través de un cristal esmerilado. Estaba en un avión con sus padres. Sabía que eran sus padres, como los sueños te dan conocimiento, pero sus rostros estaban borrosos, como si fueran de humo. El sonido llegó a ráfagas al principio, el profundo rugido de motores y el murmullo de voces, hasta que una discusión rompió la bruma. La voz de su padre se alzó. Estaba furioso. Acusó a su madre de tener una aventura con un criminal buscado llamado Eric. Las palabras fueron contundentes, cada una más dura que la anterior. Dijo que Lorna era hija de ese terrorista, no suya, y que su madre había mentido durante años para obligarlo a criar a una hija que nunca fue suya. La negación de su madre fue rápida y feroz, cargada de desesperación. Intentó hablar por encima de él, con un tono cada vez más frenético. Hablaron de traición, de mentiras que perduraron durante años, del peligro que se avecinaba para todos. Lorna se sentó entre ellos, sintiéndose cada vez más pequeña, con el pulso acelerado a medida que las voces se volvían más agudas. Les rogó que pararan. Sus pequeñas manos se aferraron a los reposabrazos, con los nudillos pálidos. El aire dentro de la cabaña pareció cambiar. Sintió algo en el pecho, profundo y creciente, como una tormenta que se arremolinaba en sus huesos. El deseo desesperado de que los gritos terminaran se convirtió en un rugido en su cabeza. El rugido se transformó en una presión que se acumuló tras sus ojos, en las yemas de sus dedos, en cada nervio de su cuerpo.
Sus padres todavía estaban gritando. La tormenta dentro de ella estalló. Un pulso magnético surgió de su cuerpo, invisible pero devastador. Las luces parpadearon y el metal a su alrededor gritó. El sonido del metal al desgarrarse se mezcló con los gritos de pánico de sus padres. El fuselaje se desgarró. El aire frío entró como una inundación. Lorna intentó alcanzar a sus padres, pero el mundo se convirtió en un caos, una espiral de blanco y negro. Luego, nada. La nada se transformó en el sonido de su propio jadeo. Lorna se incorporó, con los pulmones ardiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Sus piernas se balancearon instintivamente hasta el suelo, su cuerpo ya se había puesto en posición de combate antes de que su mente lo comprendiera. Por un instante, todo se volvió blanco. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras entrecerraba los ojos, intentando alejar la luz cegadora. Lentamente, las siluetas se enfocaron. Ya no estaba en la carretera donde había estado luchando. Estaba de pie en lo que parecía una habitación de hospital. Una cama estrecha estaba detrás de ella, con las sábanas revueltas. Junto a ella, había un conjunto de máquinas que parpadeaban con signos vitales. Se miró las manos, dándoles vueltas como si buscara algún daño. ¿Qué? Las yemas de sus dedos rozaron sus costillas. El recuerdo del dolor estaba fresco, pero el dolor en sí había desaparecido. Su cuerpo se sentía curado a pesar de esas graves heridas. Lorna se desplomó en la cama y se presionó la frente con las palmas de las manos. El sueño ya se aferraba a su mente. Sus padres, el avión, la pelea, seguida del estallido de poder magnético que lo había destruido todo, y luego, un silencio terrible. Fue su culpa. El pensamiento se le asentó en el pecho como una piedra. Los había matado. Había sido una niña, pero la verdad no se sentía más ligera por ello. La culpa, la tristeza y la verdad de que era hija de un terrorista y que su madre la había engañado, era demasiado para procesarlo. Apretó los labios hasta que le dolieron, obligándose a tragar saliva. No era el momento. No podía permitirse hundirse en el dolor. Podía enterrar el pasado por ahora. Sobrevivir era lo primero. Respiró hondo y se deslizó fuera de la cama. Caminó de puntillas hacia la puerta y la abrió con cuidado, intentando no hacer ruido, y echó un vistazo. La habitación exterior no tenía el blanco estéril de la enfermería. Parecía una sala de estar, cálida y extrañamente acogedora. Un gran sofá frente a una mesa baja. Más allá, una cocineta con encimeras pulidas y una cafetera que silbaba suavemente. En el sofá estaba sentado un chico de pelo plateado. Se recostaba con naturalidad, con una pierna cruzada sobre la otra, y una caja gigante de palomitas de maíz en equilibrio sobre la rodilla. Movía la mano a ráfagas rápidas, metiéndose puñados en la boca con una velocidad que parecía un poco antinatural. Cerca de la máquina de café, una chica morena con un vestido rojo intenso esperaba a que terminara el ciclo de café, con los dedos apoyados ligeramente en la encimera. Lorna salió del umbral. Se tomó un momento para volver a mirar a su alrededor, fijándose en cada detalle. No había armas a la vista. Ninguna amenaza inmediata. Eso no significaba nada, pero le dio un segundo para actuar. Ella caminó hacia el centro de la habitación, manteniendo un tono uniforme. «Hola», dijo ella. El chico de cabello plateado la miró con ojos brillantes y un poco demasiado cómplices. Sonrió con la boca llena de palomitas. «Bueno, la bella durmiente ya despertó», dijo antes de meterse otro puñado en la boca. La morena se apartó del mostrador. Su mirada se posó en Lorna, y algo indescifrable cruzó su rostro. Avanzó lentamente, olvidando su café. «Aquí estás a salvo», dijo con voz tranquila, pero con un matiz más pesado. Lorna se cruzó de brazos. «¿A salvo de qué?» «De Shaw», dijo la morena simplemente. Se detuvo a unos pasos y observó a Lorna. «Te lastimaste. Te salvé y te traje aquí. Siéntate». Señaló el sofá con la cabeza. Lorna se acercó y se sentó en el lugar vacío. El chico de cabello plateado extendió el puño hacia ella. «Me llamo Pietro. Puedes llamarme hermano mayor. Recuerda añadir hermano mayor Pietro. ¿Entendido?» «Ja. Me suena bien». La chica de rojo le golpeó la cabeza. «Ay». Pietro se frotó la cabeza y la miró. Ella le dirigió esa mirada. «Vaya. Bien, puedes llamarme Pietro. Deja de avergonzarte. Madura», dijo antes de golpearle la cabeza de nuevo. «Deja de pegarme. Siempre quise una hermanita».
Así que déjame, respondió Pietro con palabras obvias. Wanda se crujió los nudillos. ¿Te importaría repetir la última parte? Por favor, continúa, dijo Pietro rápidamente, retrocediendo. Wanda se sentó a su lado. Miró a Lorna, quien sonreía levemente al ver la situación. Pero aún así, se mantuvo alerta. Soy Wanda. Tu hermana mayor. Supongo que tienes muchas preguntas. Así que pregunta. Unos minutos después Lorna se sentó en silencio durante un largo momento después de que Wanda terminó de responder sus preguntas y le dijo la verdad. La verdad sobre Magneto distaba mucho de la retorcida historia que su sueño le había revelado. No había sido padre para ninguno de ellos en el sentido que la mayoría de la gente le daba. Se había llevado a Wanda y a Pietro cuando eran niños, no por amor, sino porque sus poderes los hacían valiosos para él. Los había criado como armas, entrenándolos para servir a su causa. Les había mentido e intentado manipularlos desde la infancia. Cuando terminó, se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Lorna entre las suyas. Sé lo que sientes, dijo Wanda. La confusión, la traición. Esa dolorosa pregunta en el pecho sobre si algo en tu vida fue real. Sé lo que es que quienes creías que eran tus padres resulten ser algo completamente distinto. Es una herida que no cicatriza bien. Su agarre se apretó ligeramente, no para sujetar a Lorna, sino para asegurarse de que supiera que la conexión era real. Todo esto de ser padres es un desastre. No voy a mentir y decir que se vuelve más fácil de la noche a la mañana. Pero puedo decirte que no estás sola en esto. Estamos aquí contigo. Lorna sintió un nudo en la garganta. Las palabras que quería decir se entremezclaban con la amargura que se había arraigado en ella. Abrió la boca, la volvió a cerrar y exhaló lentamente. No sé qué pensar ahora mismo, admitió. Está bien, respondió Wanda. Pero te doy un consejo de tu hermana mayor. No te quedes en el pasado ni en los que hubiera pasado si. Sigue adelante y crea nuevos recuerdos. Si fuera cualquier otra persona, habría dicho que no será fácil, pero viendo cómo te las arreglaste para ser valiente, eres fuerte. Lo tienes. El sonido de una puerta al abrirse interrumpió el momento. Los tres se giraron hacia ella. Tony entró. Los miró a todos por turno, fijando su mirada en Lorna un instante más que en los demás. Entonces, dijo, nuestro nuevo huésped está despierto. Lorna se reclinó ligeramente, observándolo. ¿Y tú eres, Tony Stark? Se puso de pie. En carne y hueso, dijo Tony, y se acercó a ella y le extendió la mano. Lorna rápidamente le estrechó la mano. Encantado de conocerte, dijo con una sonrisa. Sí. Guau. Bueno, sí. Encantada de conocerte también, dijo con un ligero tartamudeo. Todo su comportamiento de mujer alfa desapareció por un momento y, por un instante, se olvidó de su crisis parental. Su única preocupación era Tony. Dios mío. Ese es Iron Man. Quiero ver el traje. Si se lo pido amablemente, ¿me dará uno? Quizás pueda conseguir que me autografíe una de sus figuras de mi colección o el póster. Lorna Dane, la mayor fan de Iron Man. Chapter 148. The Weapon de Leash. Tony cruzó la habitación y se detuvo a pocos pasos de ella. Su expresión pasó de informal a algo más brusco, más deliberado. Escuché lo que hiciste ahí fuera, dijo. Contener a Shaw de esa manera, sobre todo cuando acabas de descubrir lo que puedes hacer, no es poca cosa. La mayoría de la gente en tu posición habría entrado en pánico, se habría agotado o habrían muerto. Tú no. Mantuviste tu posición, y gracias a ti, Wanda atrapó a dos figuras clave del crimen organizado. Sebastian Shaw y Emma Frost. Para mí, es una victoria clara. Lorna parpadeó, con la mente momentáneamente en blanco. Estaba acostumbrada a que la subestimaran, la descartaran o la trataran como una carga. Escuchar lo contrario, sobre todo de Tony Stark, la emocionó. Cambió de postura, cruzándose de brazos, intentando disimular el calor que le subía a la cara. No, y la verdad es que no tenía ningún plan, admitió. Era, sobre todo, no querer morir. La sonrisa de Tony se ensanchó. La supervivencia es la base de una buena estrategia. Te sorprendería saber cuántos supuestos profesionales lo olvidan. Lorna miró a Wanda y Pietro, casi esperando que intervinieran con algún comentario sarcástico, pero ambos la observaban. Pietro tenía esa sonrisa burlona, como si ya estuviera planeando burlarse de ella más tarde. La mirada de Wanda era más suave, más aprobatoria. Lorna exhaló lentamente, asimilando el cumplido a pesar suyo.
No sabía si creía haber hecho algo especial, pero la idea de que realmente hubiera sido importante en la pelea, era algo que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, dijo en voz baja y, por una vez, lo decía en serio. La expresión de Tony cambió de nuevo. La calidez relajada dio paso a una seriedad más mesurada. Se apoyó en el respaldo de una silla, cruzando los brazos. Bueno, se acabó la diversión, dijo. Ahora viene la pregunta seria. ¿Qué quiere Shao de ti? Lorna dudó, con la mirada perdida en el suelo. Entonces le contó todo. Cómo Shao la había abordado con promesas y presiones, ofreciéndole la posibilidad de salvar la vida de su padre. Cómo lo había creído, incluso si eso significaba trabajar para alguien a quien apenas entendía. Pero luego decidió golpearlo e interrogarlo. Su voz tembló ligeramente al llegar a la parte sobre descubrir la verdad. Ahora sé quién es mi verdadero padre, dijo, con un leve gesto de la boca. Un terrorista y manipulador. Me da asco solo pensar en él. Y después de lo que recordé, después de lo que pasó en ese avión, yo soy la razón de su muerte. Si no fuera por mi existencia, seguirían viviendo felices. Ella se detuvo y cerró los puños a los costados. Tony dio un paso al frente, con tono tranquilo pero firme. No puedes cambiar el pasado. Ninguno de nosotros puede. Pero el futuro, está en tus manos. Eres Lorna Dane. Quienes te criaron son tus padres. Ellos son los que importaban. Lorna tragó saliva, obligándose a sostener su mirada. No había juicio en ella, solo convicción. Ladeó ligeramente la cabeza. Dicho esto, ¿quieres conocerlo? La respuesta llegó sin dudarlo. No. No quiero tener ningún vínculo con él. Ni ahora ni nunca. Tony se acercó, sacó una de las sillas de la pequeña mesa del comedor y la giró, apoyando los brazos en el respaldo al sentarse. Su mirada se fijó en la de ella. La observó un buen rato, leyéndola como un ingeniero inspeccionando un nuevo prototipo. Luego preguntó. Entonces, Lorna Dane, ahora que has sobrevivido a tu primer encuentro con Shao y compañía, y tienes poderes, ¿cuál es el plan? Ella no lo dudó. Quiero dominar mi poder y usarlo para ayudar a la gente. Como tú. Tony levantó una ceja. ¿Te gusto? Sí, dijo, inclinándose hacia adelante. Tienes la inteligencia, el traje, los recursos, y los usas para salvar vidas. Te enfrentas a obstáculos imposibles. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Por un momento, Tony pareció casi halagado. Luego, su sonrisa se tornó cómplice. Es un discurso halagador, pero debo advertirte. El camino de novato a Iron Man no es precisamente un paseo por Central Park. Es un largo camino. Gran parte es feo. Y cuesta más de lo que crees. No tengo miedo de eso. Se reclinó ligeramente, cruzándose de brazos. Buena respuesta. Pero si quieres seguir el mismo camino que yo, o el de los Ultimates, tienes que empezar desde el principio. Y para ti, eso significa terminar tus estudios. Su rostro se ensombreció. Estás bromeando. Hablo en serio, respondió Tony. No llegué hasta aquí saltándome clases y haciendo explotar cosas, bueno, no del todo. Hay que aprender disciplina, resolver problemas, las cosas aburridas que se convierten en la base de las divertidas. Ingeniería, física, liderazgo, eso no se consigue solo por tener poderes. Lorna se cruzó de brazos. No soy precisamente de las que se quedan quietas tomando notas. Yo tampoco, dijo Tony con una sonrisa burlancia. Pero tienes una mente que funciona de otra manera. Lo noto. Lo que significa que estarías desperdiciando tu potencial si no lo agudizas. ¿Quieres ayudar a la gente? Genial. El primer paso es saber lo suficiente como para no matarlos accidentalmente con fuego amigo. Pietro se metió otro puñado de palomitas en la boca y dijo entre los granos. Traducción. Tony te hará hacer la tarea antes de que te permitan hacer explotar a los malos. Wanda lo miró fijamente. Y tú podrías haberte beneficiado de lo mismo. Tony los ignoró a ambos y se concentró en Lorna. Este es el trato. Te ayudaré a entrenar tus poderes. Te haremos simulacros, integración tecnológica y quizás incluso te pondremos en práctica cuando estés listo. Pero a cambio, te esforzarás académicamente. Considéralo una inversión en tu futuro. Eres joven. Tienes tiempo para hacerlo bien. Lorna lo pensó. La idea de pasar años en aulas no la entusiasmaba, pero entendía lo que decía. El poder sin control era un desastre inminente. Ella ya lo había vivido. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. Pero cuando esté lista, quiero estar en el campo.
No quiero quedarme al margen. Tony sonrió de nuevo. Bien. Porque no me dedico a las actividades secundarias. Bienvenida a la larga, Lorna Dane. Se giró hacia Wanda. Ella es tu responsabilidad en lo que respecta al programa de entrenamiento. Evita que rompa algo que no podamos reemplazar. Y trataré de encontrar tiempo para una orientación especial. Wanda inclinó la cabeza. Entendido. Pietro levantó la mano. ¿Y yo qué? Ah, casi lo olvido, dijo Tony mientras miraba a Pietro, sobreexcitado. Pensó un momento. Bueno, dijo Pietro sonriendo, señalándose la cara con el dedo. Escuché que nunca terminaste tus estudios, así que volverás a la preparatoria. Buena suerte, y si te postulas, Tony miró a Wanda. Le romperé las piernas, terminó Wanda para Tony. Tony sonrió mientras señalaba a Wanda con el dedo. Lo que dijo. Ahora, es hora de interrogar a nuestros nuevos invitados. Nivel sótano. El ala de contención era más fría que el resto de las instalaciones. El diseño de Stark. Las torretas de energía habituales, muros de adamantium reforzados y suficientes redundancias para convertir la huida en una fantasía. Las luces eran más tenues allí, con rayos enfocados que atravesaban el acero pulido. Cada celda estaba sellada por campos de energía transparentes. Shaw se sentó en el único banco de su celda, relajado como si fuera un huésped en una suite de lujo en lugar de un bloque de detención de alta seguridad. Su postura era erguida, con los hombros relajados y una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Le habían quitado la chaqueta a medida, pero incluso con una sencilla camisa negra, se comportaba como un hombre que aún conservaba el control. Tony se detuvo justo antes de la barrera de energía, con las manos en los bolsillos. Wanda estaba en la puerta, apoyada con indiferencia contra el marco, con la mirada fija en Shaw. ¿Cómodo? Preguntó Tony casualmente. Shaw levantó la vista lentamente, sin perder la misma leve sonrisa. Tan cómodo como uno puede estar cuando lo sostienen personas que creen haber ganado. Tony ladeó la cabeza. Qué curioso, no pareces un hombre preocupado por los cargos que se acumulan en su contra. Se encogió de hombros. Los cargos son para hombres sin alcance. Te sorprendería lo rápido que se tuerce la ley cuando la mano derecha la aplica. Sí, ya he conocido a gente como tú, dijo Tony. Crees que tienes una puerta trasera para cualquier situación. Pero la cosa es que, mis puertas no se abren para ti. La sonrisa de Shaw se profundizó. Y aún así estás aquí. Hablándome. Eso significa que quieres algo. De lo contrario, no perderías el tiempo. Tony se acercó a la barrera, entrecerrando ligeramente los ojos. Quizás solo estoy aquí para ver si eres tan tonto como para decirme cuál era tu plan con Lorna Dane. Lorna, Shaw pronunció su nombre lentamente, como si lo saboreara. Tiene potencial. Y ese potencial nunca debe desperdiciarse. Tu problema es que ves un arma y crees que necesita una correa. Yo veo un arma y creo que debería liberarse. Tony tensó la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Ves a las personas como herramientas. Ese es tu defecto. Y por eso estás aquí dentro en lugar de fuera. Shaw se inclinó hacia adelante lo justo para que la luz le iluminara los ojos. Crees que me tienes controlado. Pero siempre fui un paso por delante, Stark. Incluso ahora. Ese fue el momento en que Tony supo que algo andaba mal. La confianza de Shaw no era solo arrogancia. Era calculada. Bueno, veamos qué tienes en la cabeza. Sin cambiar de expresión, activó una orden mental silenciosa. La energía de la gema de la mente se filtró en la mente de Shaw. En un instante, el mapa se desplegó en su cabeza. Las guaridas subterráneas del Club Fuego Infernal, los puertos ocultos, las rutas cifradas, toda la cadena de mando, desde los contrabandistas hasta los financieros. No solo nombres, sino patrones. ¿Cómo se camuflaban los envíos? ¿A qué funcionarios se les pagaba? Los refugios secretos en ciudades que ni siquiera figuraban en los registros oficiales. Era un tesoro de información. Suficiente para destrozar su red de raíz. Hace tiempo que no me fijo en los pequeños detalles. Mañana les diré a Janet y a Ghost que los limpien, pensó Tony. Y entonces algo más parpadeó en el flujo de datos. La energía de la gema de la mente se encendió mientras advertía. Se detectó una antigua forma de vida bacteriana invasora. Chapter 149. Sublime. Sublime era el nombre que se le asignó a una forma de vida bacteriana consciente que surgió durante los inicios de la vida en la Tierra.
Con el auge de las formas de vida multicelulares, Sublime encontró un sinfín de huéspedes que podía infectar. Sin embargo, la raza mutante, inmune a su infección, finalmente surgió y se multiplicó, convirtiéndose en la primera amenaza para su dominio. El odio y el miedo a los mutantes fueron causados por el propio Sublime. Pero las bacterias tomaron medidas más directas para asegurar que la población mutante se mantuviera bajo control, o incluso exterminada, y así evitar que se convirtiera en la especie dominante del planeta. Sin embargo, la gran pregunta era si los mutantes eran inmunes, entonces ¿cómo diablos se infectó Shaw? Bueno, la respuesta fue sencilla. Evolucionó. Tony activó el protocolo criogénico a máxima potencia. Los sistemas ambientales de la celda silbaron al inundarla el líquido criogénico. La satisfacción de Shaw se congeló en su rostro, literalmente, mientras el hielo se cristalizaba sobre su piel. Emma Frost, en la otra celda, también quedó atrapada en un estado de suspensión. Todo el proceso duró menos de 10 segundos. ¿Qué estás? Murmuró Wanda, pero notó la expresión sombría en el rostro de Tony. Tony escaneó la base con la energía de la gema de la mente. Por suerte, nadie estaba infectado. Rápidamente incorporó los datos a Hermes y mejoró los escáneres de todas sus bases. Gracias a los nanitos adaptativos, tardó menos de un minuto. Después, escaneó la base Horizon, la base Starfire y todas las bases de S.H.I.E.L.D. en busca de rastros de Sublime. Las bases Horizon y Starfire estaban a salvo, pero algunos agentes de S.H.I.E.L.D. estaban infectados. Hermes, etiquétalos y vigílalos. Si intentan hacer algo raro, electrocúpalos y mételos en celdas, ordenó Tony. Afirmativo, jefe, respondió Hermes. Finalmente, dirigió la energía de la piedra hacia su interior. La sensación de escanearse siempre era inquietante. Era como ver el plano de su propia mente superpuesto a su cuerpo. Los resultados fueron claros. No había infección, ni señales latentes, ni nada extraño incrustado en su sistema. Soltó un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La ausencia de infección en ellos no solucionaba el problema principal. Si Sublime estuviera aquí, ya tendría huéspedes en otros lugares. No se sabía cuántos. La estrategia de Sublime nunca se había centrado en objetivos únicos. Se extendió entre poblaciones, ocultándose a plena vista hasta que su influencia se afianzó tanto que eliminarla significaba desgarrar el corazón de una civilización. En algún lugar, tenía un montón de cuerpos infectados, y podrían ser cualquiera, como esos agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Bueno, volvió la mirada hacia Wanda. Tenemos un gran problema y. Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Wanda mientras se acercaba a él. Puedes controlar la biología de los demás a nivel celular, ¿verdad? Preguntó Tony. Sí, puedo convertir a cualquiera en una maldita albóndiga sin matarlo si quiero, respondió mientras levantaba un poco su mano derecha e invocaba una bola de energía del caos. Bien, eso es genial y un poco inquietante. En fin, necesito que extraigas una forma de vida bacteriana del cuerpo de Shaw sin matarlo, si es posible. Y sé que hay muchas bacterias y gérmenes viviendo en un cuerpo humano, así que, te daré la información que necesitas. No te resistas, Tony se tocó el lado derecho de la frente mientras sus ojos brillaban con un tono amarillo. Transfirió la información sobre Sublime y su estructura directamente a la mente de Wanda. Podría haberlo extraído con sus nanitos o usar su energía cósmica para purgar ese fenómeno de la naturaleza, pero simplemente quería comprobar el poder de Wanda con sus propios ojos. La expresión de Wanda cambió en cuanto la certeza se asentó en su mente. Sus pupilas se dilataron y un destello de inquietud cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una concentración fría. Tienes que estar bromeando. ¿Me estás diciendo que esa cosa ha estado manipulando la historia humana durante milenios? Se sorprendió. Ni siquiera lo detecté cuando manipulé sus genes. Su mirada se dirigió a Shaw, congelado en su criopreservación. Si puede evolucionar para infectar mutantes e incluso aumentar su poder, entonces ya nadie está realmente a salvo. Tony asintió brevemente. Por eso no le daremos oportunidad de adaptarse de nuevo. Lo sacaremos de sus cuerpos. Wanda dio un paso adelante con la mano derecha levantada. La esfera de energía del caos en su palma palpitó, y la luz roja se tornó de un carmesí más intenso que antes. Cerró los ojos, sintiendo más allá de la piel congelada de Shaw, más allá de la sangre, los nervios y los huesos, hasta el mundo microscópico en su interior. No era como buscar un solo organismo.
La presencia de Sublime se sentía como una mancha aceitosa que lo había impregnado por completo. Identificó su estructura al instante gracias a los datos que Tony le había compartido, fijándose en ella con precisión quirúrgica. La esfera en su mano se hinchó y atrajo las bacterias hacia ella. A medida que cada célula de la infección se desprendía del cuerpo de Shao, se acumulaba en la energía roja, suspendida en un cúmulo retorcido. Cuando obtuvo todos los rastros, los selló en un orbe compacto y zumbante. La luz dentro del orbe parpadeaba como si la criatura intentara escapar, pero su control era absoluto. Uno menos, dijo. Caminó hacia la celda de Emma Frost. El proceso fue más rápido esta vez, pues el poder de Wanda se deslizó hacia la misma búsqueda microscópica. Se formó la segunda esfera de energía del caos. El resplandor carmesí envolvió otro grupo pulsante de bacterias alienígenas. Al terminar, levantó ambas esferas para que Tony las viera. Están contenidos. Por ahora, dijo Wanda. Pero intentan enviar algún tipo de señal telepática. Tony estudió las esferas un momento, mientras su mente ya calculaba contingencias. Bien. Corta su conexión telepática. No quiero que avisen a los demás. Los ojos de Wanda brillaron tenuemente mientras extendía su influencia hacia los dos orbes flotantes. Cortó los finos hilos brillantes que los conectaban a la red mental mayor. La conexión se rompió en silencio, dejando a Sublime aislado. Está hecho, confirmó. Eso nos da tiempo, dijo Tony. No mucho, pero algo. Los demás se darán cuenta cuando dos de sus anfitriones desaparezcan de la red. Puede que no sepan por qué, pero sospecharán. Cuando eso suceda, no se esconderán. Actuarán. Si no estamos preparados, harán algo irreversible. Se giró hacia la pantalla de su muñeca y abrió un canal seguro. Ultimates, tenemos una situación, dijo en cuanto la línea se conectó. Amenaza potencial a nivel planetario. El posible vector de infiltración es una forma de vida bacteriana llamada Sublime. Puede adaptarse para infectar mutantes. También puede cambiar de forma, apoderarse de humanos e influir en los pensamientos y decisiones sin que su huésped se dé cuenta. Estén alerta y manténganse el traje puesto por seguridad. Enviaré la señal biológica para que sus sistemas puedan detectarla de inmediato. Tony pulsó algunos comandos y les transfirió la información. Luego continuó. Melina, lleva a tu grupo y protege a mis padres. Elena, encárgate de la vigilancia y etiqueta a cada persona y animal infectado. Los demás, vengan a las coordenadas que les envío y estén listos para actuar en cualquier momento. Mientras tanto, les prepararé una sorpresa desagradable a estos cabrones. Tony, fuera. Tony se acercó a Wanda, con las manos ya en movimiento mientras nanitos adaptativos fluían de sus palmas, entrelazándose para formar dos viales de vidrio alargados, reforzados con una fina red de vibranio. Se asentaron en sus manos con un leve tintineo metálico. Trasládenlos aquí, dijo Tony, extendiendo los viales. No voy a arriesgarme con la contención. Wanda asintió brevemente. Las dos esferas carmesí flotaron hacia adelante, y su luz se atenuó al comprimirlas en núcleos compactos y densos. Las introdujo en cada vial con lentitud y control, sellando los retorcidos cúmulos en su interior. Una vez que los orbes estuvieron completamente cerrados, los nanitos de Tony sellaron las partes superiores con tapas herméticas adaptables que emitían un tenue brillo con un campo de energía. ¿Están seguros?, dijo ella, observando cómo la luz en los viales pulsaba una vez antes de desvanecerse hasta convertirse en un brillo constante y apagado. Bien. Ahora quédense aquí y defiendan esta base hasta que lleguen los ultimates, instruyó Tony, con un tono inapelable. La conexión ya está cortada, lo que significa que los demás se darán cuenta. Hay un 90% de probabilidades de que ataquen aquí primero para recuperar lo que hemos tomado. Esta base se convierte en el cuello de botella. Conténganlos hasta que cree un arma biológica que los extermine de la existencia. Wanda hizo crujir sus nudillos con una sonrisa. Bueno, esta noche está mejorando cada vez más. Tony metió la mano en el bolsillo y sacó 3 pulseras, cada una grabada con tenues patrones brillantes. Se las entregó. Trajes de nanitos, explicó. Para ti, Pietro y Lorna. Están codificados con sus datos biométricos y conectados a mi red. Tendrán apoyo de combate completo, nanitos médicos y protección ambiental. No se los quiten a menos que quieran convertirse en la próxima placa de Petri de Sublime. Genial. ¿Entonces esto significa que ahora somos los ultimates? Preguntó. Sí.
Después de este lío, les daré una gran fiesta de bienvenida, respondió Tony, y luego se dirigió rápidamente al laboratorio de esa base. Chapter 150. The Ultimate VS Sublime. Una hora después, laboratorio de Tony Bases y el del zumbido del equipo de Tony llenaba el laboratorio. Brazos robóticos movían por la mesa de trabajo mientras él mezclaba agentes químicos con radiación cósmica. Estaba construyendo un arma biológica capaz de destruir Sublime a nivel celular sin dañar al huésped. Su visor se iluminaba con un torrente de cálculos, cientos de simulaciones ejecutándose por segundo. Aún así, a cada instante su mirada se dirigía al muro de vigilancia. Afuera se había desatado la guerra. La Hermandad, el Club Fuego Infernal y varios grupos de mercenarios atacaban la base Escudo. La transmisión los mostraba atacando el perímetro con camiones de choque, drones y mutantes mejorados. La base se estremecía con cada explosión, pero los escudos adaptables resistían perfectamente. Los Ultimates ya estaban en la pelea. Tony sabía que Forge estaba con la Hermandad, y existía la posibilidad de que estuviera cerca analizando su tecnología. Así que simplemente les dijo al equipo que usaran los trajes básicos para esta batalla. Afuera, Natasha se abrió paso entre los mercenarios como un fantasma desde sus filas gracias al modo sigiloso que la hacía invisible. El traje de nanitos resplandecía sobre su cuerpo. Cada movimiento era calculado y preciso. Por ahora, usaba armas no letales. Pensar que toda esta gente está siendo controlada, dijo mientras disparaba dardos eléctricos. Yelena luchaba junto a ella. Donde Natasha era quirúrgica, Yelena era despiadada. Jajaja. Qué divertido. Uno para ti, otro para ti, y puedes tener dos, rió mientras lanzaba discos de choque que se pegaban a los mercenarios y detonaban con energía crepitante. Los trajes que llevaban tenían resistencia adaptativa, pero no eran perfectos. Yelena se movía rápido, cerrando brechas antes de que los enemigos pudieran reiniciarse y darles una paliza con una sonrisa feliz. Honji abrazó el campo de batalla desde arriba. Hizo llover fuego sobre vehículos blindados y drones, obligando a las líneas enemigas a dispersarse. La contratecnología de sus trajes disminuyó parte de su calor, pero no los hizo inmunes. Nad gritó desde abajo. Honji, llegan refuerzos al norte. Se fijó en los helicópteros y aviones que se acercaban. Déjalo en manos de Honji. Convirtió el cielo en un muro de llamas, cortando el paso a los refuerzos aéreos. Ben estaba en el suelo, defendiendo la línea contra oleadas de mutantes mejorados. Sus puños rocosos destrozaron sus escudos de energía como si fueran papel. Lo golpearon con llamas, electricidad e incluso le lanzaron dardos venenosos, pero fueron inútiles. Eso apenas me hizo cosquillas, golpeó el suelo con los puños, creando una onda expansiva masiva que arrojó a esos mutantes a unos cuantos metros de su ubicación. Janet Van Dyne se abrió paso a toda velocidad entre el caos. Se encogió para evitar los sistemas de ataque, atacó a los mercenarios con disparos de plasma concentrados y luego recuperó su tamaño original para estrellarlos contra el suelo. Se movió rápidamente alrededor de Ben, manteniendo sus puntos ciegos cubiertos. Su era el escudo. Anulaba fácilmente la lluvia de ataques y usaba su escudo para molestar a los enemigos. Los explosivos detonaban sin causar daño contra sus muros de luz. Repelía a los enemigos con ráfagas de energía invisible y cubría a Honji cuando necesitaba recargarse. Fantasma se abría paso entre los escuadrones para arrancar armas o inutilizar trajes con ataques quirúrgicos. Los mutantes lo apuntaban, pero Fantasma seguía avanzando, siempre 2 pasos por delante, con la voz entrecortada en sus comunicadores. Están desperdiciando balas y energía. Pietro se movía velozmente por el campo de batalla. Desarmaba enemigos, robaba armas, golpeaba a los mutantes que lo molestaban o lo criticaban a sus espaldas durante su tiempo en la Hermandad, y los hacía tropezar antes de que se dieran cuenta de su presencia. Trabajaba en conjunto con Wanda, atrayendo a los enemigos a su campo de visión antes de escapar. Y Wanda, bueno, digamos que esos pobres bastardos sentirán el dolor incluso después de que esta batalla termine. Su energía caótica destrozó drones en el aire. Arrancó armas de las manos de los soldados, dobló metal para formar jaulas y detonó mechas enemigos desde adentro. Incluso extrajo múltiples bacterias de Sublime de los enemigos y los destruyó con una potencia abrumadora. Si hubiera 50 o incluso 100 infectados, podría haber extraído las bacterias de sus cuerpos, pero ante ella había demasiados infectados. Quería usar un ataque a gran escala, pero sin el control adecuado, podría matarlos a todos.
Así que iba despacio. ¿De dónde demonios sacaron estos mechas? ¿Dónde demonios están nuestros mechas? Preguntó Pietro al detenerse frente a Wanda. Por eso te sigo diciendo que escuches y leas los archivos, dijo Wanda con un suspiro. Hay un mutante que puede analizar la tecnología y contrarrestarlos. Así que lo estamos haciendo lo más simple posible, sin usar trajes ni mechas de alta tecnología. Dentro de la base, Lorna se quedó dentro, con el traje puesto e inquieta. Tony le había ordenado defender la base interior, no el campo de batalla exterior. Su HUD mostraba la lucha en tiempo real. Apretaba los puños cada vez que veía a los mercenarios acosando a sus hermanos. Quería luchar. Todo su ser gritaba por lanzarse a la lucha. Pero también sabía que la orden de Tony no era opcional. Si la base caía, si los laboratorios eran asaltados, la guerra entera se perdería en segundos. Así que se mantuvo preparada. De vuelta a Tony entrecerró los ojos al ver la señal de vigilancia. Algo no cuadraba. Los supresores de energía mutantes no funcionaban ni siquiera después de ponerlos al máximo. Los mutantes de la hermandad en la pelea no solo se resistían, sino que llevaban trajes nanométricos que contrarrestaban su propia tecnología. Amplió la imagen, deteniéndose en la señal de los campos de energía. Fragua. Tony sonrió a pesar de sí mismo. Por fin, murmuró. Un desafío digno. Se concentró de nuevo en el arma. El ensamblaje de nanitos completó otra etapa, impregnando el líquido plateado con la energía cósmica de Tony. El diseño estaba listo, pero la calibración requería precisión absoluta. Un error y el arma biológica quemaría a los huéspedes humanos junto con Sublime. Trabajó rápido pero meticulosamente, con las manos firmes incluso mientras la base temblaba por los impactos del exterior. Afuera el equipo principal de la hermandad presionó más fuerte. Mística lideraba escuadrones de mutantes, y su forma cambiante sembraba la confusión. En un instante era una mercenaria, disparando desde detrás de sus propias líneas. Al siguiente, era Natasha, haciendo dudar a sus aliados antes de que Yelena los aniquilara. Maldición. Los escáneres no funcionan con los mutantes. Tienen nanos adaptativos. Y tal como predijo Tony, Forge los está mejorando sobre la marcha. Cuidado, todos. Advirtió Natasha al equipo. ¿No podemos simplemente inyectarles la cura? Janet bajó volando y se paró a su lado. Eso es lo que quieren, respondió Natasha. Si lo hacemos, estoy segura de que tergiversarán la situación y nos culparán de curar mutantes en contra de su voluntad. Luego dirán que atacaron porque los estamos curando a la fuerza y experimentando con ellos. Primero tenemos que deshacernos de ese parásito. Ah. Las mismas tácticas de siempre. Supongo que están a la espera de que cometamos un error. Probablemente sean periodistas o periodistas. Y parece que tienen un mutante sanador entre ellos. Así que va a ser una noche larga, respondió Janet mientras disparaba varios dardos bioeléctricos hacia un grupo de mutantes. Blob se metió en la pelea, ignorando el fuego de plasma de las torretas cercanas mientras su cuerpo absorbía golpe tras golpe. ¿Qué demonios eres? Un montón de grasa. Dijo Ben mientras miraba a Blob. ¿Acabas de llamarme Blob? Blob desvió su atención hacia Ben. Su puño ya estaba frente a su cara. Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ben Grimm dio un paso adelante para recibirlo, el suelo crujió bajo sus golpes mientras la roca chocaba con la carne inmóvil. Una avalancha sacudió el campo de batalla, enviando ondas de choque que agrietaron los muros exteriores de la base. Sue los reforzó al instante, pero las ondas de choque la hicieron temblar. Pietro se deslizó entre los temblores, rescatando a sus compañeros del suelo que se derrumbaba. Sue envolvió a Avalanche dentro de su barrera y lo levantó hacia el cielo antes de estrellarlo contra el suelo. Coloso se estrelló contra Honey en pleno vuelo. Su cuerpo de acero brillaba incluso bajo las llamas. Honey le disparó a quemarropa, pero no fue suficiente para dañar su acero orgánico. Ambos se estrellaron contra el suelo en una explosión de fuego. La magia del caos de Wanda se encendió, arrojando a Coloso hacia atrás. Gracias, Red, dijo Honey con un saludo militar antes de lanzarle un rayo de fuego a Coloso, antes de que pudiera levantarse. Es hora de calentar la tetera plateada. De vuelta a Tony apenas parpadeó ante el caos en las pantallas. Confiaba en su equipo. Su trabajo era acabar con Sublime antes de que esta infección se volviera imparable. El arma estaba casi lista. Los viales de contención vibraban débilmente con las bacterias que Wanda había extraído antes.
Reaccionaron a su presencia, como si supieran lo que estaba construyendo. Hoy no, murmuró Tony. No puedes ganar. Los nanitos se transformaron, sellando el arma biológica en módulos de dispersión. Codificó los sistemas de lanzamiento, conectados a su red. Aerotransportados e inyectables. El laboratorio de su base principal ya ha creado suficiente dosis para cubrir la atmósfera de la Tierra. Hermes, despliégalos, pulsó Tony el comando. Afirmativo. La cura estará en el aire en 10 minutos, respondió Hermes. Genial, dijo Tony, levantándose y crujiendo los nudillos. Su mirada se dirigió a un punto rojo en el mapa base. Usando el caos para infiltrarse, ¿eh? Probablemente, Forge o Mystique. Bueno, hora de estirar las piernas. Mientras tanto, Mística aprovechó el caos y usó su habilidad de cambiar de forma para entrar en la base. Su objetivo principal era localizar a Magneto y a los demás y liberarlos. Pero se detuvo al ver a Lorna de pie cerca de la puerta blindada que conduce directamente a la celda. ¿Vas a algún lado?, dijo Lorna mientras apuntaba con la palma hacia Mystique, quien estaba en la forma de Tony. El punto repulsor brilló en su palma.